Buenas tardes y bienvenidos a este webinar Global CV, Oportunidades de Negocio en Brasil, organizado por IBACE Internacional y el Departamento de Internacional de la Cámara de Comercio de Valencia, que realizamos gracias a los fondos FEDER en el marco del programa PYME Global. Además, hoy contamos con la participación de un socio, un colaborador de referencia como es este y que posteriormente os explicaremos en más detalle. En primer lugar, me presento, soy Marian Montesinos, soy gestora del Departamento Internacional de la Cámara de Comercio de Valencia y me gustaría asegurarnos que nos escucháis adecuadamente. Normalmente ya son muchos los webinars que hemos desarrollado, no suele haber problema, pero si lo hay, os invitamos a que accedáis a la opción de audio del equipo y le deis a opciones de audio del equipo. Si aún así el problema persiste, podéis escribirnos por el chat o en ocasiones lo más sencillo es salir y volver a entrar a la plataforma. Informaros que todo el webinar y todas las presentaciones que vamos a compartir hoy con vosotros os las vamos a hacer llegar con posterioridad y que este webinar va a ser grabado. Además, os pasaremos, junto con toda la información que compartamos hoy con vosotros, un informe realizado por la Unidad de Estudios de la Cámara de Comercio de Valencia sobre el mercado en cuestión, en este caso Brasil, con datos actualizados. Os invitamos a que a través del canal de YouTube de la Cámara, del portal internacional de Cámara Valencia, podáis ver este y otros webinars y os invitamos a que os suscribáis para que podáis estar al día y al corriente de todas estas sesiones que realizamos con el fin de apoyar y promocionar la internacionalización. Nuestra misión, como estamos comentando, es en directo, por lo que os invitamos a que formuléis todas las dudas y cuestiones que queréis o queráis que traslademos a nuestros, a nuestros ponentes. Al final del webinar se creará un coloquio y sería muy interesante que todas vuestras cuestiones queden por escrito y se trasladarán pues, a las diferentes personas que hoy intervienen en el webinar. Además de todo ello, pues bueno, quiero repasar brevemente con vosotros el programa que hoy nos ocupa, que bueno, pues va a consistir en, inicialmente vamos a contar con la participación de Rafael Pérez, que es técnico de IBACE Internacional, y él va a presentaros más en profundidad lo que será el webinar y a los delegados de IBACE con los que hoy vamos a contar, especialistas en el mercado de Brasil. Posteriormente intervendrán la delegación de IBACE en Brasil mediante Concepción Sáez Royuela y Irene Pastor, consultoras ambas en comercio internacional, y posteriormente contaremos con la participación, como hemos comentado, de Rafael García Sanz, director territorial de CESE en Valencia, que además tiene un amplio bagaje y conoce también la realidad del mercado de Brasil porque parte de su carrera profesional la ha realizado en este mercado. Así que, bueno, pues yo creo que es muy idóneo contar con este pool de ponentes en la sesión que hoy nos ocupa. Sin más extensión, quiero ceder la palabra a Rafael Pérez. Rafa, cuando quieras puedes conectar tu webcam. Perfecto, Rafa. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Gracias a todos por asistir. Mi nombre es Rafael Pérez, yo soy técnico de IBACE Internacional, sector industrial, y nada, simplemente para dar introducción a mis compañeras Irene y Concepción en IBACE Brasil, quería aprovechar para, bueno, pues para animarles a que nos soliciten servicios comerciales. Saben que nosotros llevamos en Brasil desde hace muchísimos años y nuestro objetivo es siempre ayudar a las empresas valencianas a abrir nuevos mercados. Entonces, yo creo que esta es una muy buena ocasión para que tanto a partir de la experiencia nuestra de IBACE, también con CESTE y con la Cámara de Comercio, pues aprovechen un poco esa experiencia que tenemos en este mercado y, bueno, pues nos hagan las consultas necesarias o, pues bueno, contraten algún tipo de servicio comercial, agenda, búsqueda de canales, presentación de producto que hacemos habitualmente. Algunos de ustedes, yo he visto un poquito la lista de empresas, pues ya nos conocen, pero para los que no nos conozcan, pues que sepan que estamos a su entera disposición para responder a sus dudas, para asesorarles o para ayudarles ya concretamente con servicios concretos de apertura o de ayuda a la apertura de este mercado tan interesante y tan grande como es Brasil.
Al final de la reunión estaba previsto realizar reuniones individuales si alguna de las empresas tiene interés. Yo, dado que he visto que había varias interesadas, creo que lo más práctico es que nos contacten para que pues, a partir de mañana les preparemos una videoconferencia con Irene o con Concepción, con la oficina de IBACE Brasil, para pues ya tratar individualmente las dudas que tengan o algún posible servicio. Entonces, yo voy a dejar mis datos de contacto aquí en el chat, Marian también los tiene, pero bueno, en cualquier caso, si alguna empresa está interesada en hacer alguna reunión, videoconferencia individual con mis compañeros de Brasil, pues por favor envíenme un correo y mañana les contacto para organizar una reunión. Y nada, sin más, agradecer su asistencia. Como digo, hay que intentar aprovechar estas herramientas tan útiles que tenemos en la Identidad Valenciana, en IBACE Internacional, para ayudar a abrir el mercado. Y nada, cedo la palabra a Irene y a Concepción para que empiecen cuando ellos quieran la presentación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rafael, por la presentación y gracias también a Marian por darnos este espacio a través de la cámara. También quería aprovechar para saludar a nuestro compañero Rafael García de CS, que será el siguiente ponente. Bueno, nos gustaría presentaros una pequeña presentación sobre el mercado de Brasil, las oportunidades. Os vamos a contar un poco sobre los datos macro del país, las importaciones, las exportaciones, algunos factores que afectan también a la exportación de Brasil, que es un poco el principal espacio que nos ocupa, y hablaremos también de las oportunidades y terminaremos con algunos casos de éxito. Como decía Rafael Pérez, estamos a vuestra disposición, tanto después de la charla como en los días posteriores, para poder hablar con cada uno de vosotros, comentar las oportunidades y poder ayudaros a que desarrolléis el negocio en el mercado de Brasil, que creemos es muy interesante. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Por favor, me confirméis cuando la estáis viendo. Se ve perfectamente, Irene. Vale, fenomenal. Bueno, pues como decíamos, la jornada de hoy nos ocupa en hablar un poco de las relaciones entre Brasil y la Comunidad Valenciana y las oportunidades de negocio en este país. En primer lugar, bueno, destacar que Brasil es una de las 10 principales economías del mundo y que ha salido con un panorama de recuperación muy positivo tras la pandemia. Brasil tiene una inflación poquito a poco que va controlando y el PIB supera los objetivos, además de que su moneda, aunque bueno, es fluctuante, realmente es fluctuante, pues se va apreciando poquito a poco. Brasil tiene unas excelentes credenciales de medio ambiente social y de gobernanza, una de las más sólidas del mundo, y bueno, más del 90% de su energía proviene de fuentes renovables. Además, las emisiones de CO2 per cápita son muy inferiores a las del G7 y a las de China. Uno de los factores más positivos que tiene este país es que es una economía que prima en sus materias primas, principalmente la soja y el mineral del hierro. Brasil está invirtiendo muchísimo en infraestructura, está mejorando la infraestructura de todo el país con nuevas autopistas, puertos, aeropuertos, y esperamos que estas inversiones se sigan manteniendo para mejorar toda la infraestructura global del país. No todos los aspectos del país, por supuesto, son positivos. Una de las principales preocupaciones del país es la elevada deuda pública, ya representa más del 70% de su PIB. Y bueno, es cierto que el Gobierno ha implementado tanto el anterior como este una serie de medidas de austeridad para tratar de reducir este déficit. Otro de los desafíos que tiene el país es la elevada tasa de desempleo, que se situaba en torno al 8% en el 2022. Pese a todo esto, la idea que queremos trasladar aquí es que Brasil tiene una próspera economía y su mercado es muy dinámico, y esto lo hace que sea un mercado lleno de oportunidades para expandir las operaciones de la empresa valenciana en el país. Os voy a hablar un poquito sobre los datos macro del país. Un poco la idea principal de todo esto es que posicionamos al país de Brasil por encima de la curva, por encima de la media, cuando hablamos, por ejemplo, de la tasa de inflación. Vemos que en la primera gráfica, a partir del 2022, la tasa de inflación se sitúa en el país de Brasil por debajo de Europa, por debajo de Estados Unidos. Los intereses también, la tasa de referencia, que es la tasa Selic, está un poquito por encima de la inflación. Por tanto, vemos que la inflación, poquito a poco, a partir del 2022, está bastante controlada.
También la tasa de desempleo, aunque sigue siendo muy elevada, pues poquito a poco es una tasa que se va controlando y que se va posicionando por debajo de la curva. Y por último, las proyecciones de crecimiento del mercado pues son crecientes y no paran de crecer también para este 2023. Hablando un poquito también de los datos generales del país, bueno, pues cabe destacar la potencia que tiene Brasil en cuanto a su extensión. Es el quinto país mayor del mundo en extensión territorial. También es uno de los 10 países más poblados, ya supera los 210 millones de habitantes. Y entre sus principales ciudades, bueno, destaca Sao Paulo con más de 12 millones de habitantes. Es cierto que el área metropolitana supera los 24 millones. Entonces, dentro de la macrociudad tenemos una extensión todavía mayor en número de habitantes, seguida por Río de Janeiro, Brasilia, Salvador, Fortaleza o Belo Horizonte, como indicamos por ahí. En cuanto a la moneda, bueno, pues como decíamos, sí que es una moneda que fluctúa bastante, aunque se ha mantenido muy estable en los últimos años. Ahora mismo tenemos una tasa de cambio, ahí indico, de 5,37 reales por euro, ahora ha subido un poquito, estamos casi en 5,5 reales por euro. El PIB representa el 34% de toda la región de Latinoamérica y ya estamos se estima que Brasil se va a convertir en la octava economía del mundo para 2026. Entonces, bueno, las previsiones económicas del país realmente son alentadoras. Y algunos de sus principales socios comerciales, pues bueno, serían China, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Corea del Sur. Cabe destacar que en cuanto a socios comerciales, España es uno de los países que más invierte en el mercado brasileño. Y para la Comunidad Valenciana también. Brasil es el segundo destino en el que más exporta la Comunidad Valenciana. Siguiendo un poco con estos datos macro, bueno, es el segundo mayor agronegocio del mundo, es una de las grandes potencias en el agronegocio. Hemos visto que aquí contamos con varias empresas que están dedicadas a este sector, algunas del sector agroalimentario, pero también hay algunas de fertilizantes. Como decíamos, es uno de los países más poblados del mundo. Además, cuenta con más del 70% de las especies animales y vegetales catalogadas en todo el mundo. Volviendo a los socios comerciales, pues China, Estados Unidos o Argentina representan el 57% de las exportaciones brasileñas. Brasil es un país muy rico en reservas minerales y es el segundo exportador mundial en mineral de hierro y es el séptimo país más rico del mundo en recursos naturales. Además, volviendo al potencial en cuanto a especies naturales, animales y vegetales, pues es el país más biodiverso del mundo y posee más del 12% del total de las reservas de agua dulce superficial y el 12% de la superficie forestal mundial. También cuenta con un potencial de territorios indígenas muy extraordinario. Hablando un poco de las exportaciones, bueno, el volumen de exportaciones está cerca de 340.000 millones de unidades de dólares y como vemos ahí en la parte de la izquierda indicamos algunos de los principales productos exportados en Brasil. Destaca el mineral del hierro, la soja y ya por detrás tenemos aceites crudos como el petróleo, azúcar, carne, harina de soja, etc. En resumen, los segmentos que destacan en cuanto a la exportación brasileña hacia el mundo serían la industria manufacturera, la industria extractiva y la agricultura. Por su parte, con respecto a los principales destinos de las exportaciones del país brasileño, pues tenemos a China en primer lugar, muy lejos del segundo que sería Estados Unidos, Argentina, vemos Países Bajos y vemos que ya España aparece ahí en octava posición con 4.000 millones. Si pasamos a comentar las importaciones de Brasil, bueno, en primer lugar las importaciones tienen una cifra en datos de junio del 2023 de 240.000 millones, lo que da un saldo comercial positivo. Y además este saldo comercial es superior al 2022 en un 60%, es decir, Brasil exporta bastante más de lo que importa. En cuanto a las importaciones, pues vemos que lideran los fertilizantes, también el petróleo, también la industria manufacturera, seguido de medicamentos, válvulas, equipamiento de telecomunicaciones y otros como indicamos por ahí. De nuevo, se repite un poco la tendencia de las exportaciones. Los segmentos que dominan serían la agricultura, la industria extractiva y la industria manufacturera. Con respecto a los principales destinos de las importaciones,
Los principales destinos de las importaciones brasileñas se repiten un poco con respecto a las exportaciones. Serían China, Estados Unidos, Argentina, y vemos que en este top 3 no aparecería España todavía. Bastante interesante y que merece la pena dedicarle tiempo y estudio cuando queremos entrar en un país complejo como Brasil serían los requisitos que nos exige el país para poder colocar el producto. A veces la relación comercial es muy compleja, es importante importante y complicado encontrar un colaborador, un socio en el país, pero también es muy importante cuidar de cada uno de los pasos que tenemos que seguir cuando hemos encontrado a ese colaborador. En primer lugar, la documentación administrativa, que no es menor, nos exigen una serie de documentos que son imprescindibles y que deben llegar y llevar su estricta burocracia, como es la factura, el packing list, certificado de origen y el conocimiento de embarque o CRT. Además, todo esto debe ir acompañado de una factura comercial. En estas cosas siempre nuestro socio del país nos ayudará y nos dará soporte. Es muy importante identificar la mercancía con el código NCM porque si no muchas veces la mercancía puede quedar parada en la aduana. También es muy importante a la hora del pricing, a la hora de establecer el precio y a la hora de trasladárselo a nuestro colaborador, tener en cuenta la carga fiscal que éste soportará. Los productos manufacturados tienen en torno al 35 y 50% de carga fiscal sobre el precio y también los alimentos y bebidas. Es importante conocer el trámite del registro en radar, en Syscomex, que esto sería un sistema informatizado que es el responsable y que es quien integra la relación entre el acto de importar y exportar. Y luego también es fundamental el registro en REI, que sería el registro de exportadores e importadores de la Secretaría de Comercio Exterior en Brasil. Como decíamos, estas gestiones es imprescindible que sean llevadas a cabo por la empresa exportadora, pero es muy importante que la empresa exportadora, en este caso sería la empresa valenciana, se apoye en su colaborador, en su socio o en su importador en Brasil. En muchos casos el importador ofrecerá soporte, pero en otros casos hay muchas empresas que llevan a cabo esta gestión, que a veces en primeros contactos o en un primer estadio conviene contar con ese soporte adicional para que nos acompañe en cada uno de los pasos y que conseguida la relación comercial, que es uno de los desafíos principales, la burocracia no nos paralice. Al hilo con lo anterior, algunos de los factores que afectan o los principales, los que consideramos como factores más relevantes que afectan a la exportación a Brasil, pues bueno, en primer lugar es el acuerdo Mercosur. Es el esperado acuerdo que se firmó en 2019 y que, bueno, todavía está sin ratificar por los congresos nacionales. ¿Qué supondrá este acuerdo? ¿Por qué es tan anhelado y por qué lo esperamos con tanta ansia y creemos facilitar tantísimo el comercio principalmente entre Europa y Brasil? Pues permitirá agilizar y reducir los costes de importación, exportación y tránsito de mercancías. De alguna manera nos permitirá igualar un poco las reglas de juego entre los países de la TAM y los países europeos que hoy entramos con unas dificultades principalmente arancelaриas muy superiores a nuestros socios de la TAM. En el medio plazo, los productos españoles, pues como decíamos, competirán en unas condiciones más favorables. También facilitarán la burocracia brasileña puede ser un gran desafío y este acuerdo, pues, bueno, la burocracia es uno de los factores que dificultan las relaciones comerciales, el acuerdo también ayudará a esto, pero bueno, es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta y para los que debemos contar con soporte local que nos ayuden a gestionar todos estos trámites para entrar con pasos firmes al mercado brasileño. El sistema fiscal es otro de los desafíos que tiene el mercado brasileño, es muy complejo, tiene numerosos impuestos, estos son diversos, graban diferentes etapas del proceso y diferentes, en algunos casos se desglosan los materiales de cada uno de los componentes de un producto y estos tienen cargas distintas. Entonces, a veces pueden ser difíciles de cumplir y es importante que nos ayudemos de soporte local para conocer cuál será la carga fiscal de nuestro producto en el país. Es muy importante también conocer el público potencial al que nos dirigimos en Brasil, porque por el tamaño, Brasil es no únicamente por el tamaño, pero también por la diversidad regional, Brasil es un país muy diverso, entonces hay que tener en cuenta que aunque el país cuenta con más de 200 millones de habitantes, la élite brasileña solo representa el 2,8% de la población.
Aún así, está compuesta por casi 6 millones de personas, que equivale más o menos a lo que supondría la Comunidad de Madrid. Si a esta élite le sumamos la clase media y la media alta, obtenemos un mercado potencial de casi 100 millones. Entonces, bueno, es realmente alentador el tamaño del mercado y el público potencial al que podemos llegar haciendo una inversión en el país, haciendo un esfuerzo en tratar de entrar en el mercado. Por otra parte, como comentaba, pues el desequilibrio territorial es muy relevante y lo debemos tener en cuenta sobre todo a la hora de enfocar a qué regiones, a qué estados nos dirigiremos cuando entremos en Brasil. Tan solo Sao Paulo representa más del 30% del PIB brasileño. Río de Janeiro ya es el 10%, Minas Gerais ya es más del 8%. Y esto contrastaría con algunos de los estados más pobres de Brasil, como Maranhão, donde más del 50% de la población, bueno, pues vive con unos 100 euros al mes. Pasando a los sectores de oportunidad que tenemos en Brasil, bueno, pues cabe destacar principalmente la agricultura, el sector agrícola. Es uno de los sectores principales, hemos visto tanto en las importaciones como en las exportaciones que salían en uno de los primeros lugares. El sector de la fruta es muy, muy relevante y también el sector de los fertilizantes, que está creciendo año a año. La eliminación de los aranceles y la simplificación de las normas de origen es uno de los factores que van a afectar a una amplia de productos, como indicamos ahí, la carne de vacuno, el pollo, la soja, el maíz o el azúcar. Pero, como decía, no podemos dejar de lado el sector de los fertilizantes. La fabricación y la manufactura es otra de los sectores de oportunidad que encontramos en el mercado brasileño. Cabe destacar los bienes de capital y bienes intermedios, como máquinas, equipos, componentes, materiales y productos químicos. También caben destacar los bienes de consumo duradero, como serían los electrodomésticos, vehículos o equipos electrónicos. Y, por último, los bienes de consumo no duraderos, como comentábamos también, alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y también los cosméticos. Por último, hemos querido destacar el sector de la energía como también uno de los sectores de oportunidad en el mercado brasileño. El petróleo y el gas natural es la base matriz de la energía de Brasil, representan más del 15% de su PIB industrial. Matrices energética y eléctrica brasileñas están compuestas entre el 47 y el 85% de fuentes renovables y tienen una perspectiva muy positiva de aumentar en los próximos años. Y por último, no podemos dejar de lado el hidrógeno verde, que se configura en el futuro como uno de los pilares fundamentales del mercado brasileño en cuanto a lo que a energías renovables se refiere. Nos gustaría comentar algunos casos de éxito de empresas valencianas que se aventuraron, que decidieron invertir, que estudiaron el mercado brasileño y a los que les ayudamos a entrar en el mismo. Hemos elegido empresas de 3 sectores distintos, del software y la accesibilidad, de los vinos y bebidas y el sector de los bioplásticos. Pero bueno, hemos trabajado con otros sectores y con empresas, pues por ejemplo, muchas empresas del sector agro. También hemos trabajado con empresas de la construcción, a quienes hemos ayudado a dar sus primeros pasos y a desarrollar el mercado en el país brasileño. En primer lugar, la primera empresa que hemos traído para comentaros el caso de éxito fue, como os comentaba, una empresa del sector del software y la accesibilidad. Lo que hicimos con ellos, en primer lugar, fue una prospección de mercado a través de un informe de búsqueda de canal de distribución. Queríamos ver si la empresa encontraría socios en el mercado brasileño. Por eso estudiamos el canal de distribución de este sector tan específico, que era un software de accesibilidad. El feedback que tuvimos de esta primera búsqueda de canal de distribución fue muy positivo y entonces decidimos proponerle a la empresa, también contamos con toda su disposición, decidimos proponerle un viaje de prospección para que llegaran al mercado, conocieran el mercado in situ y pudieran visitar a algunos de esos potenciales distribuidores en el mercado. El feedback de esa visita presencial fue muy positiva y actualmente la empresa está abriendo mercado en Brasil principalmente a través de instituciones públicas. Ese contacto presencial fue fundamental. Fue muy bueno tener un panorama a través de la búsqueda de canal de distribución, pero visitar a cada uno de los potenciales colaboradores de manera presencial fue clave y fue decisivo para las negociaciones en las que la empresa se encuentra en este momento. En el sector de los vinos y bebidas hemos trabajado en este sector con varias empresas, con muchas bodegas. También ha habido empresas que se dedican a la fabricación de destilados, cervezas
y otras bebidas no alcohólicas. Y bueno, lo que hicimos con algunas de ellas aquí fue una agenda de reuniones online a través de una misión conjunta que hicimos en Brasil. Acompañamos a varias empresas de distintos sectores a una misión en Brasil. Algunas nos acompañaron de manera presencial y otras nos acompañaron de manera online. Esa primera prospección, en este caso con esta bodega del sector de vinos, fue muy positiva, pues ellos pudieron presentar su producto a varios importadores y también a distribuidores que no hacían la importación directa, pero que tenían interés en tener el producto cuando los vinos se encontraran en el mercado. A través de la presentación del portfolio, a través de la presentación de los precios y de esos contactos que tuvimos a posteriori, pues la empresa actualmente se encuentra cerrando negociaciones con el grupo Pão de Açúcar, que es una de las cadenas principales de supermercados del mercado brasileño. Y por último, otro sector diferente de los anteriores es el sector de los bioplásticos. Se trata de una empresa valenciana que hace bioplásticos. Y aquí lo que hicimos fue una agenda de reuniones presencial en esta misión conjunta de Brasil que os comentaba en el punto anterior. Cerramos reuniones con algunos colaboradores. El perfil de la colaboración en este caso era diferente porque la que la empresa buscaba no era un mero importador, sino que lo que buscaba era, como dicen aquí, un parceiro. Lo que buscaba era un colaborador que le ayudara a producir en el mercado brasileño. Aquí el tema del compliance era fundamental, porque la empresa valenciana tendría que de alguna manera compartir su know-how y necesitaba un socio de confianza. En este punto la visita presencial era fundamental, porque necesitaba conocer quién iba a ser su colaborador, necesitaba trasladar esa confianza y necesitaba también recibirla por parte del colaborador brasileño. Visitamos a varios colaboradores en el mercado brasileño, acompañamos en esas visitas y actualmente la empresa se encuentra cerrando colaboraciones con un distribuidor líder en el mercado brasileño que también tiene filiales en Estados Unidos. Al final, para nosotros, esta es un poco la materialización del trabajo y esta es un poco la clave de todos los datos que veníamos viendo anteriormente. Encontrar un servicio que inicialmente se adapte a las necesidades de la empresa valenciana y poder darle continuidad para que ese servicio y para que ese contacto se materialice en negociaciones y en colaboraciones y relaciones comerciales a medio y largo plazo. Para terminar, bueno, hemos puesto aquí algunas ideas en forma de conclusiones y recomendaciones sobre el mercado brasileño. Como hemos visto desde el principio, pues es un mercado con una difícil entrada, principalmente por la carga arancelaria y también por la difícil burocracia, pero esto se contrarresta con el altísimo potencial que tiene, tanto por el tamaño como por la diversidad del mercado, como por el público potencial. Es muy importante conocer el país, porque es un país enorme y heterogéneo, es importante acompañarse de los colaboradores correctos y también es importante saber a dónde nos dirigimos. La barrera cultural y idiomática es fundamental. Brasil es un país muy diferente al resto de países de América Latina, principalmente por el idioma. Pero es cierto que esta barrera idiomática se compensa de alguna manera con el carácter abierto del brasileño. En general, el brasileño pone muy fácil el que una persona de fuera llegue al Brasil. Es un perfil muy acogedor y también desde el punto de vista de los negocios facilitan mucho las negociaciones a pesar de la barrera cultural e idiomática. Es importante no abusar del portuñol en un momento dado o en un nivel de la negociación dado. Pues al final, en etapas iniciales sí que ayuda, pero bueno, en español nos vamos a entender más o menos, pero en un momento dado y en un estadio medio de la negociación es importante o bien apoyarse de colaboradores locales que nos ayuden con el portugués o bien de alguna manera formarse para poder entrar en relaciones a medio y largo plazo más consolidadas. Es imprescindible dar seguimiento a los contactos iniciales. El brasileño es muy cordial y nos va a recibir bien en los primeros contactos, pero si no acompañamos esos contactos muchas veces con teléfono y principalmente con WhatsApp, aquí funciona muchísimo el WhatsApp para los negocios, pues probablemente quedemos olvidados. Entonces es fundamental estar atentos a continuar esos contactos. Como decíamos, la complejidad burocrática y fiscal es alta y es importante trabajar el procedimiento. Hay que conocer la normativa y también contar con un apoyo de confianza.
Brasil todavía es un mercado en desarrollo, pero que cuenta con muchas oportunidades que requieren de flexibilidad y adaptabilidad. A veces a la primera o con el primer colaborador no funciona, porque nos dice que todo va fenomenal hasta el último paso en el que, por lo que sea, pues da un paso atrás. Entonces, es muy importante ser flexible, lidiar con los imprevistos, tomar ese avance como aprendizaje, porque nos servirá para cerrar negociaciones seguro con los siguientes colaboradores. Todavía en el mercado brasileño hay una baja competencia española, lo que en muchos casos puede ser una oportunidad. La marca país, en Brasil, España, nos posicionamos como un producto de calidad. Nuestro diferencial es la calidad y no tanto el precio, principalmente por la carga fiscal que soportamos cuando nuestro producto entra en Brasil. No podemos competir en precio con Chile, con Argentina, con otros países de América Latina. Por tanto, nuestro diferencial de alguna manera tiene que ser la calidad que justifique esa entrada con un precio tan elevado. Por último, también al hilo con lo anterior, en muchos casos es complicado y cuesta establecer relaciones en el país, pero una vez establecidas, estas relaciones se constituyen a largo plazo. Entonces se debe empezar poco a poco, porque el mercado tiene muchísimo potencial y cuando hemos conseguido entrar en algún estado, podremos seguramente, con ayuda de nuestro importador, expandirnos a otro estado que son casi como países por el tamaño que tienen y también por el volumen de población con el que cuentan, y contar con esa relación a largo plazo, que será una gran oportunidad. Y bueno, por nuestra parte esto es todo. Queríamos de nuevo agradeceros a todos, agradecer a la Cámara de Comercio de Valencia por este espacio que nos ha dado. Por supuesto, es un privilegio formar parte de IBACE y ser antena aquí en Brasil. Agradecer a todas las empresas que nos estáis escuchando, que sois de sectores muy diversos, que creemos encaja muy bien con las oportunidades que tiene el país hoy. Sectores de biosensores, estáis aquí empresas de maquinaria de obra, de maquinaria para el sector de los alimentos, empresas de aceite, empresas de fertilizantes y de tratamientos de agua, que creemos que para todos vosotros hay oportunidades en Brasil y nos ponemos a vuestra disposición para lo que sea necesario para ayudaros a entrar en el mercado brasileño. Perfecto, Irene. Pues nada, un gusto oíros. Todos los ejemplos que habéis puesto también muy válidos, estos últimos tips de cómo hacer negocios dentro del mercado. Y ahora voy a invitar a Rafa García, que es el director territorial de CESTE en la región de Levante, de Valencia. Rafa, bienvenido y ya estamos viendo tu pantalla. Si quieres darle al botoncito de compartir. Ahí, mostrar pantalla. ¿Ahora se ve? Se ve, pero si le das al botón ese de al lado del zoom, se verá ahora mejor todavía. Si no, así se ve bien, ¿eh? Si no, no hay ningún problema. Ahora la ves, ¿no? Sí. Vale. Y si paso va hacia adelante, ¿no? No estás compartiéndola con el modo. Entonces, pincharás en la siguiente y ya está, si te parece. Vale. ¿Vale? Vale. Ahora se ve, perfecto. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Marian. Muchas gracias a la Cámara y a la gente de IBACE por invitarnos a CESTE a participar en esta jornada. Yo creo que algunas de las empresas nos conocen bien, pero quizás si alguna empresa no conoce o no conoce CESTE o por qué nos invitáis a estos eventos, pues muy brevemente, si os parece, confírmame que se ha pasado la pantalla ahora. Sí, ¿no? Pasa, sí, perfecto, Rafa, está perfecto, pues gracias. Haré una pequeña descripción de quiénes somos, ¿no? Cuáles son nuestras líneas de negocio y luego un poco como comentaba Irene, pues, y Marian, tú en la presentación, pues cuál es nuestra visión a la hora de hacer negocios desde el punto de vista de riesgos en Brasil, e incluso pues poder aportar nuestra pequeña experiencia como empresa en este país donde llevamos pues más de 20 años, ¿no? Bueno, CESTE es la cabecera de un grupo de empresas que decimos que se dedica a buscar soluciones para la gestión del crédito comercial. Fundamentalmente emitimos seguro de crédito y seguro de caución, pero también somos una ECA porque lo que hacemos es gestionar por cuenta del Estado español, pues digamos que algunos riesgos que el mercado privado no tomaría, o bien por plazo, o bien por naturaleza, o bien por destino, etcétera. Es decir, que somos una empresa que emite seguro por cuenta propia, pero también emite seguro por cuenta del Estado. Esto es un poco lo que explica nuestro accionariado, donde la participación mayoritaria es del Estado con el 50,2%.
CESTE, como decía, es la cabecera de un grupo de empresas que se internacionalizó también. Estamos en Portugal, estamos en México, estamos en Colombia, estamos en Perú y, como decía antes, pues desde hace más de 20 años estamos en Brasil. Veis ahí también que estamos en Marruecos, lo que pasa es que no estamos de forma mayoritaria, pero sí participamos en lo que sería la CESTE marroquí, que se llama SMAEX. Como os decía, nuestro principal accionista para esta gestión de los riesgos que hacemos por cuenta del Estado es el Estado, es el Gobierno, pero también tenemos una participación privada donde mayoritariamente está conformada por los bancos principales de este país, como es el Banco Santander y el BBVA. ¿Qué tipos de riesgo cubrimos cuando decimos que lo que llevamos es a buscar soluciones para mitigar riesgos? Principalmente estos tres. Los riesgos extraordinarios, que técnicamente llamamos actos de Dios, que sería yo tengo una inversión en Brasil, yo tengo un negocio montado allí y que por cualquier motivo se ralentiza o se para por situaciones catastróficas, bien sea una riada, bien sea un terremoto, bien sea un volcán. Os cuento ejemplos que han ocurrido no hace mucho en diversos países del mundo y que a veces pasan y pueden de alguna manera paralizar o poner en riesgo mi inversión. Estos riesgos los podemos cubrir en CESTE. Cubrimos los que llamamos riesgos de naturaleza política, que afectan bien a mis exportaciones o bien a mis inversiones, y ahí hablamos de guerras, situaciones de bloqueo de transferencias, y me vienen al caso pues las situaciones que están ocurriendo ahora en Europa, en Rusia, o situaciones que hemos tenido en la Comunidad Valenciana con Argelia, donde de repente se bloquean las transferencias de divisas. Estas situaciones las podemos cubrir también dentro de lo que son la naturaleza de riesgos políticos. Y fundamentalmente, y gracias a Dios, lo que más cubrimos es el riesgo que más se repite, no son estos primeros que he enumerado ahora, que son los riesgos comerciales. Es decir, yo le vendo a una empresa brasileña, asumo un riesgo en la forma de pago, bien porque paga por transferencia a 30, 60 días y de repente cuando tiene que cumplir sus compromisos, pues no los cumple. Estos son los riesgos que podemos mitigar. Ahí abajo ves una señal de alerta porque hay un riesgo que no cubrimos, pero yo sí que me gusta siempre aprovechar para contarlo porque cada vez se da con mayor frecuencia, y son los riesgos que ya llamamos de suplantación de identidad, ciberataques, etcétera. Es decir, creo que estoy haciendo negocio con una empresa brasileña, he mandado los webs, he mandado las muestras, llegamos a un acuerdo y por algún motivo o recibo una orden final de que mi mercancía vaya a otro sitio, o recibo una orden de que el pago sea realizado en otro lado. Yo creo que todas las empresas que estáis hoy aquí, pues a lo mejor habéis sufrido ya alguna situación de estas. Estos riesgos que ocurren cada vez más en la exportación, también no ocurren en España, ¿no? Pero en la internacionalización, donde no tenemos tanto conocimiento o tanto contacto con el cliente, CESTE no los cubre. Existen otros mecanismos para mitigar estos riesgos, como son las pólizas de crime, ciberataque, etcétera, pero son riesgos que cada vez vemos que ocurren más en la internacionalización, y por eso también pues nos gusta siempre advertir que hay medidas para evitar este tipo de riesgos, pero no dentro de las coberturas. Nosotros cubrimos estas naturalezas de riesgos. ¿Cómo hacemos estas coberturas de riesgos extraordinarios políticos y comerciales? En multitud de líneas de negocio. No sería el objeto de hablar de esto aquí, es decir, tenemos pólizas de seguro de crédito que pueden cubrir uno de estos riesgos, dos, los tres, algunos los hacemos directamente en las inversiones que hacen los bancos con vosotros, con los clientes, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos un amplio abanico de soluciones y líneas de negocio para cubrir fundamentalmente, insisto, estos tres. Lo más normal en las relaciones que tenéis con nosotros es que cubramos el riesgo comercial y el riesgo político en nuestras pólizas de seguro de crédito, y otros tipos de coberturas pues ya van mucho más ampliados en otras líneas de negocio. Esto, como siempre, a vuestra disposición para hacerlo. Y como decía, para ampliar la información, perdón. Y como decía un poquito, pues participamos en estas jornadas muchas veces también para dar nuestra visión bueno, pues las oportunidades en Brasil desde un punto de vista de riesgo. Y yo lo haré muy brevemente, porque además me han dicho que sea bastante breve. Bueno, pues Brasil desde un punto de vista de riesgo en su situación política, evolución económica, política exterior e incluso relaciones con el exterior, aunque Irene ya ha dado muchos datos que a lo mejor yo ahora voy a repetir o insistir, ¿no? Fundamentalmente. Hablar de Brasil desde el punto de vista político, pues ahí veis esa portada del Times, ¿no? Con Lula, donde, bueno, pues segundo acto, ¿no? Segunda oportunidad para el presidente Lula. Lula, recordar que además fue el primer líder sindical que llega a la presidencia de un país, el hombre de moda, recordáis, según Obama, Olimpiadas, Campeonato del Mundo, el país de moda,
y que de alguna manera pues se ve salpicado por escándalos de corrupción, Odebrecht, Petrobras, todos los habéis oído, incluso Lula es encarcelado, pero vuelve a la presidencia del país. Quizás como estamos viendo en otros países, vemos ahora también en Estados Unidos, ¿no?, donde la falta de un liderazgo claro en la izquierda pues hace que se presente Lula como de nuevo la alternativa. Vemos ahora como en el Partido Republicano pues la falta de un liderazgo de otros personajes pues hace que vuelva Trump. Esto también ocurrió y por eso hablamos de este segundo acto de Lula, donde quizás no goza de la popularidad internacional, lógicamente, que tenía en su primer mandato, pero también su predecesor, enfrentado con determinadas economías y determinados países, pues hace a Lula de nuevo pues volver a presentarse y ganar y reconocimiento internacional. Es verdad que en esta segunda victoria de Lula no se parece en nada a su primer mandato. Si os fijáis ahí veis la victoria apenas desde un 1,8% de diferencia, es decir, es muy escasa y por tanto esto marcará sin duda toda la capacidad o desarrollo político que tenga el presidente, ¿no? Es verdad que también Brasil ha dado una lección de democracia. Hubo, como veis en la victoria de Lula, pues disturbios, asalto al Capitolio, como ocurrió en otras economías, y ahí Brasil dio una lección de democracia, separación de poderes, capacidad de juzgar. Pero sin duda la situación que tiene el país no va a ser fácil para gobernar. Ahí veis en esa tabla de gráfica, según los estados, en rojo los estados donde el partido de Lula, el PT, ganaba, y sin embargo en azul otros estados donde el partido de Bolsonaro ganaba. Es decir, la polarización del país es muy grande. Algo que no es nuevo para Lula. Lula está acostumbrado a gobernar en Brasilia, donde veis que además se convierte en una amalgama de partidos y por tanto la negociación es un elemento fundamental para cualquier dirigente brasileño. Y todo dependerá de la evolución económica del Brasil, ¿no? Porque en definitiva la polarización es clara, pero si la evolución económica es buena, pues sin duda calmará bastante las aguas en el país, ¿no? La política exterior de Lula es un reto, recuperar el peso internacional de Brasil, algo que Bolsonaro, mucho más conservador, intentó cerrar. Como hemos visto y como comentaba Irene, Brasil es una de las principales economías del mundo, primeras reservas naturales. Debe recuperar, por tanto, Lula la credibilidad del país. Incluso Brasil será la sede de la próxima cumbre sobre el clima mundial, es decir, tendrá un peso importante Brasil en la agenda ambiental internacional. Fijaos cómo hemos pasado de un presidente anterior donde prácticamente el Amazonas, etcétera, y Brasil vuelve a recuperar este peso y esta agenda internacional ambiental. Recuperar el fortalecimiento de los BRICS, quitaremos la R de Rusia, lógicamente, y la cooperación integral con sus vecinos del sur. Hay algunas ideas un poco estrambóricas, como hemos visto ahora en sus primeras medidas, de intentar hacer una moneda común con Argentina, pero yo creo que son más guiños regionales que otra cosa. Y, por supuesto, retomar las políticas multilaterales. Algo que hacía muy bien Brasil, era capaz de negociar con Estados Unidos y con China, ¿no? Y no solo, como en la anterior presidencia, pues la negociación con un bloque o con el otro. Brasil siempre ha sabido trabajar en cooperación multinacional y es importante para ellos. Respecto a la situación económica, pues como decía Irene, Brasil es un país que creció rápido en pospandemia. El tipo de cambio real es realista, a mí me gusta siempre decirlo así. Lo que está claro es que Brasil no puede tener un tipo de cambio 1 a 2, como en la primera etapa de Lula, y este tipo de cambio donde el real está en torno a 5, aparte de hacerlo atractivo para la inversión, pues es mucho más, como digo, real. Hay un plan de inversión global de más de 350.000 millones de dólares puesto en marcha, que darán impulso público y privado a infraestructuras y, por tanto, lo que debe de alguna manera afrontar Brasil, como decíamos, pues esta credibilidad, estabilidad y previsibilidad en que estas inversiones se llevan a cabo. Grandes retos económicos que los tiene, como decía Irene, es esta deuda pública, que ya supera el 70% del PIB, la lucha contra la inflación y la lucha contra la pobreza, pese al nivel de desempleo del 8,7%. Hay 3 reformas necesarias que el país tiene en deuda. Uno es la reforma de la previdencia, el sistema de la seguridad social, etcétera, lastra y puede lastrar esta deuda pública. Una reforma tributaria, que como decía Irene es necesaria. Hacer negocios en Brasil es demasiado complejo
a nivel tributario. Dependiendo por dónde entre la mercancía, si entra por el puerto de Santos o entra por el puerto de Bahía, puede llevar incluso el mismo producto unos tipos impositivos o no. Esto es algo que de alguna manera dificulta a la hora de hacer negocios, y esa reforma tributaria, una reforma tributaria única y más simple, es necesaria. Y aunque ya se han iniciado reformas traballistas a la hora de contratar gente, a la hora de buscar personal, es necesaria una legislación mucho más simple, porque sigue teniendo una legislación compleja a la hora de despedir, ajustar empleo, etcétera, si la economía quiere de alguna manera ganar competitividad. Por tanto, esas 3 reformas consideramos que son fundamentales. La apertura del mercado exterior brasileño, o volver a recuperar la apertura del mercado exterior brasileño, será una de las cosas importantes para Lula. Esa apertura, si yo quiero abrirme al exterior, lógicamente implica disminuir las dificultades a la hora de realizar importaciones en la economía. Sigue siendo una economía muy proteccionista, por eso antes desde IBACE os advertían de las dificultades a veces administrativas a la hora de invertir. Es importante, es un país importante en el sector primario, en algunos factores estratégicos como el papel, la madera, etcétera, es líder mundial. Y es el segundo productor cárnico por detrás de Estados Unidos, ¿no? Bueno, la atracción de inversión es fundamental para el desarrollo de la economía y del sector exterior, y pese a que Brasil es miembro de numerosos organismos internacionales, como veis ahí, la OEA, Mercosur, incluso ahora vuelve al CELAC, es un actor clave en el acuerdo de Mercosur. Os decía Irene que se firmó en el 19 y todavía no se ha ratificado. Fijaros si este acuerdo es complejo, que llevaba antes 30 años negociándose, y visto un poco en mi experiencia la reacción de los agricultores europeos ante tímidas noticias de la incorporación de mercados como ucranianos, no quiero pensar la dificultad en la que se pondría el mercado europeo si finalmente se ratificase un mercado con un país agrario como es Mercosur. Pero yo creo que es necesario. Fijaros que el presidente Sánchez estuvo no hace menos de un mes en Brasil. España debe capitanear, a mi juicio, este impulso al acuerdo Mercosur-UE, porque sin duda alguna será fundamental para mejorar las relaciones con el país, y en este caso con España o con el resto de Europa. En definitiva, y por conclusiones, que me habéis pedido que sea un poquito breve, Brasil es un país de inversión, tiene grado de inversión positivo y con perspectiva estable, por tanto, es interesante invertir en este país. La segunda oportunidad que se le está dando al presidente Lula será mirada por los mercados internacionales con cautela. Siempre y cuando apueste por la economía, nosotros pensamos que la situación favorable, el clima político será favorable, aunque, como decía antes, pues es necesario que aborde estas medidas fiscales sobre los planes de pensiones y laborales para hacer su economía mucho más competitiva y atraer, en definitiva, inversión productiva. La inversión española en Brasil, pese a que las exportaciones no es mala, no es muy grande, es importante. España ha llegado a ser segundo o tercer inversor en este país, de sectores como Telefónica, allí tenéis la empresa Telefónica como principal del sector tecnológico, bancario, ahí tenéis el Banco Santander, Mafre, es decir, hay grandes inversores españoles. El Metro de Sao Paulo creo que lo está haciendo, la línea 2 la está haciendo Acciona, es decir, hay grandes empresas españolas, y yo creo que esto es sin duda una oportunidad para otro perfil de empresas que acompañen a estos grandes inversores españoles. Y por tanto, creemos que Brasil puede entrar en un periodo de crecimiento continuado. Lo que pasa es que yo quiero insistir en una cosa que explicaba Irene de IBACE. Brasil no es un país nada fácil para hacer negocio. Mirad aquí a la derecha, yo os he puesto un mapita donde dibujamos España dentro de Brasil, ¿no? Es que creo que hay más de 16 Españas. Es muy importante que alguien, cuando va a Brasil, elija al estado al que quiere ir. No se exporta a Brasil, se elige un estado donde de alguna manera yo puedo considerarme. Es verdad que el PIB está mucho más concentrado en los estados del sur, pero para que veáis una idea, cada vez que vayáis a un estado es como si casi estuvierais eligiendo 2 mercados españoles. Y por tanto, es muy importante esa elección a la hora de elegir dónde me quiero implantar o dónde quiero incluso exportar en Brasil, ¿vale? En segundo lugar, yo siempre entiendo que no existe una internacionalización en LATAM sin Brasil. Es decir, podemos estar exportando en Perú, en Colombia, en Chile, incluso en algún país, bueno, pues con aparentemente más facilidad,
pero no estaremos exportando a LATAM si no conseguimos finalmente entrar en el mercado brasileño. Entonces, al final Brasil es una necesidad para cualquier empresa que quiere exportar en Latinoamérica y es sin duda el gran reto. Y yo ahí lo pongo un poco marcado en negrita, ¿no? Porque creo que si tuviera que dar un consejo, Ceste, ahora lo veremos, pues es una empresa que se ha internacionalizado allí, sería busquen asesoramiento a la hora de entrar en Brasil. Existen muchísimos instrumentos, como estáis viendo, está la Cámara de Comercio en Valencia, está IBACE, está la Cámara de Comercio Española. Siempre busquen asesoramiento para entrar en Brasil, porque, insisto, lo que pongo ahí, no es un país fácil para hacer negocio. Y por el tamaño, quizás es un país donde las equivocaciones suelen costar bastante dinero. Sin embargo, hay mucho asesoramiento disponible de empresas españolas que ya están allí implantadas, de asociaciones, de instituciones españolas, y por tanto, a través del asesoramiento es el mejor consejo para entrar ahí. Brasil para Ceste es un país clasificado en el grupo 4, dentro del esquema que nosotros tenemos de clasificaciones de riesgo país de 1 a 7. Es un país estable, con riesgo comercial medio y bajo, lo que permite, de alguna manera, esto lo que significa es que me permite tener acceso a las diferentes coberturas que explicaba al inicio de mi presentación, es decir, coberturas de riesgo político, coberturas de riesgo catastrófico, coberturas de riesgo comercial. Es un país que conocemos bien en Ceste. Yo les pongo ahí el dato. Tenemos más de 45.000 empresas brasileñas clasificadas, es decir, que conocemos cómo pagan, si se retrasan o no, incluso somos capaces de establecer un grade con ellas, lo cual de alguna manera es un beneficio para cualquier empresa que no exporta pero ya quiere exportar, porque tenemos la experiencia en pagos con más de 1.200 clientes que tenemos asegurando a estas empresas. Y tenemos una alianza comercial con esta empresa que yo les escribo aquí, que se llama Serasa Experian. Serasa Experian es una empresa de información comercial muy, muy buena. Es decir, si ustedes quieren conocer la información comercial de una empresa, su histórico, sus cuentas, etcétera, en Serasa es accesible. Es una empresa, nosotros como lo tenemos aquí en Informa, Ceste tiene un acuerdo comercial desde hace años con ello y es capaz de facilitarnos información comercial, experiencia en pagos de empresas con las que ustedes quieran asociarse o incluso hacer negocios. Desde hace, como decía, más de 10 años, Ceste está instalado en Brasil. Tenemos nuestra sede en Sao Paulo, en Alameda Santos. Cristina Salazar es nuestra country manager. Y a veces lo digo, es como montarse en un avión de Iberia. Pueden ir a Sao Paulo, entrar en las oficinas de Ceste y lo que queremos es que se sientan en casa. Les ayudaremos a la búsqueda de clientes, les ayudaremos a la opinión de crédito de los clientes que quieran hacer negocios y de alguna manera incluso les podremos, como hacemos aquí en España, ofrecerles soluciones para mitigar los riesgos. No solo estamos en Sao Paulo, estamos también en Río de Janeiro, en Belo Horizonte, en Curitiba, en Porto Alegre, en el sur. Nosotros sí que efectivamente también concentramos nuestras oficinas comerciales en el sur de Brasil, pero les podemos ayudar en cualquier estado. Y en Brasil estamos de la mano de Minisre, BBVA y Santander, como decía, nuestros principales accionistas. Tenemos multitud de productos para, como decía, cubrir el crédito, mitigar su riesgo. Podemos cubrirle el 93% de las facturas de crédito comercial que establezcan allí. Podemos ayudarles a recuperar, en caso de impagados, deuda que tengan en Brasil, indemnizar y, por tanto, mitigar la pérdida bien en moneda local si están instalados allí o en dólares si están exportando allí. Y luego una parte muy importante es que podemos emitirles a las empresas que lo necesiten seguros de garantías, avales, para que me entienda todo el mundo. Muchas veces una empresa del sector construcción que licita o que quiere licitar allí para cualquier obra, pues lógicamente no tiene la estructura o el capital suficiente para tener acceso a garantías. Desde Ceste, a partir de la matriz española, la matriz con sede en Valencia, podemos abrirle una línea de avales, $1 millón, $2 millones, lo que ustedes necesiten, con la garantía española y emitiendo allí. Esto es una gran ventaja porque podemos emitir en local como si estuviéramos emitiendo una línea de avales aquí en España. Además, las garantías las hacemos de forma electrónica y, lógicamente, como estamos presentes allí, de acuerdo a la normativa local. En definitiva, como les decía, soluciones para
ayudarles a mitigar el riesgo. Brasil no es un mercado fácil, es un mercado para mí necesario a la hora de internacionalizarse en LATAM. Tenemos experiencia, estamos allí y cuenten con nosotros porque su éxito, pues sin duda, como decimos en nuestro lema, será nuestro éxito. Muchas gracias, Irene. Marian, perdona, y yo si os parece, he acabado. Muy bien, Rafa, pues genial la intervención de Rafa, como os he comentado. Y ahora se abriría el turno de preguntas. Como os he indicado a la audiencia, deberíais de plantear vuestras preguntas a través del chat. Por el momento parece que no hay ninguna pregunta, pero bueno, yo invitaría a Irene, a Concepción y a Rafa Pérez a conectar la webcam y, bueno, pues dar un poquito de margen al resto de asistentes por si quieren plantear alguna duda. Yo creo que también es verdad que la aportación de los datos que ha dado los delegados de IBACE, Irene, han sido muy concretos, muy precisos, y yo creo que ahora lo que es interesante es, si no hay dudas ahora, pues contactar con Rafa Pérez de IBACE, y que Rafa interactúe también con la antena de Brasil y podáis tener vuestras reuniones individualizadas. Exacto, Marian, perfecto, muchas gracias. Vale, pues yo lo que voy a hacer, si os parece, no hay ninguna pregunta, lo que vamos a hacer es pasaré el contacto tanto de los delegados de IBACE, de Rafa Pérez de IBACE, como de Rafa García de CESTE, pasaré las presentaciones que han compartido y os pondré también información sobre próximos webinars que vamos a hacer, que ahora ya pues ha vuelto el periodo de hacer webinars con los delegados de IBACE, y para nosotros es un placer pues poder compartir y trabajar en colaboración pues de la mano de IBACE, con CESTE, con CaixaBank, con personas y con instituciones que podamos facilitaros vuestra ampliación de mercados y, como bien ha dicho Rafa, trabajar sobre seguro. Más vale trabajar que retrabajar y evitar lamentaciones posteriores. Así que, bueno, pues quería daros las gracias, Irene, Concepción, Rafa, y por supuesto también Rafa García, Rafa Pérez, y a toda la audiencia por estar presentes a lo largo de todo el webinar. Pues muchas gracias. Marian. Muy bien, Marian, Gracias, perfecto, Marian. muchas gracias. Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Bueno, Gracias a todos. hasta pronto. Estamos en contacto. Hasta la próxima. No os olvidéis de cumplimentar la encuesta de satisfacción, que para nosotros es importante. Y, bueno, pues os emplazamos a próximos eventos. Hasta luego. Que paséis una buena tarde. Un placer. Hasta luego. Gracias igualmente. Chao.